presencialmente en el Bastardo Hostel, que les agradecemos que siempre nos lo cedan para este tipo de... Cuidado, no te cargues la tecnología. Ya. Es que ya el otro día me cargué ya un micro. Hay un ingeniero en la sala. Bueno, bien. Y nada, bueno, yo soy Manu Rodríguez, soy politólogo, soy codirector de Cámara Cívica y soy el organizador de Reason Politics Madrid junto a Paula Canata y a Estefanía, que la conocí precisamente en este club de frikis de la política, que, bueno, como sabéis, hacemos este tipo de quedadas en bares, porque si los parlamentos a veces son un poquito lugares de cabreo, que es algo de lo que Estefanía nos va a hablar bastante, pues convertir los bares en parlamentos yo creo que es algo bastante interesante. Antes de nada, a mí me gusta conocer a la audiencia. ¿Quién está? ¿Cuál es su primer Reason Politics? Levante la mano. Bueno. Oye, ha traído a mucha cantera, ¿eh? Pues muchas gracias. ¿Se oye poco? ¿Se oye bien, no? ¿O lo oís bien? Sí, si no ya chillaré más, no importa. Pues muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? La verdad que lo aprecio un montón, también teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que vive nuestro país, así que muchas gracias por haber venido. Fenomenal. Bueno, pues sin más dilación os recuerdo cuáles son las reglas del Reason Politics. Va a hablar nuestra ponente de hoy, Estefanía Molina, que bueno, aparte de compañera dentro de este colectivo, es politóloga, es periodista, es estudiante de Derecho y tiene a su espalda un montón de kilómetros en perseguir políticos por el Congreso, pero luego tiene ese doble sombrerito, tanto de periodista como de politóloga. Entonces, en sus análisis políticos, que seguramente la habéis visto pues, en la SER, en la Sexta, en Cataluña Radio, en muchos programas, siempre aporta valor. O sea, Estefanía es difícil que os vaya a contar un teletipo, sino que siempre intenta procesar un poquito la información antes de lanzarla y yo creo que eso es bastante interesante, ¿no? Dado que cada vez es más difícil dar a la ciudadanía materia prima con la que formarse opinión, pues que haya expertos y expertas que con mucha profesionalidad te cuenten un poco qué es lo que se cuece, yo creo que es interesante. Así que nada, ella va a hablar de su libro El berrinche político durante 20-30 minutos y luego os pasamos la palabra, ¿vale? Así que podéis ir tomando nota, podéis tuitear con el hashtag BPBerrinche. He estado muy tentado que fuera Birrinche, pero me parecía que era muy complicado de escribir. Y bueno, también un saludo a la gente que nos ve desde casa. Como sabéis, Reason Politics está en más de 50 ciudades de todo el mundo, así que pues Madrid también va a colocar contenido en esta nueva etapa. Así que sin más, os dejo con Estefanía y os pido para que la saludéis un fuerte aplauso, ya que nos estamos viendo por primera vez. ¿Está todo ok? ¿Se ve? Vale. Bueno, pues muchas gracias, como decía, por haber venido, lo valoro muchísimo y la verdad que yo creo que lo bonito de todo esto es poder compartir, ¿no? Al final uno escribe un libro, es una tarea que si lo habéis hecho, lo hacéis alguna vez, pues es un poco solitaria. Hay un amigo mío. Es un poco solitaria, pero lo bonito es eso, que ahora pues yo os cuente, intentaré que sea una cosa fresquita, no cargaros mucho y luego ya vosotros hacéis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Si en algún momento se oye mal o algo no entendéis o tal, levantáis la mano y me decís. Vale, muy bien. Pues al final el libro se llama El berrinche político y está hecho con este título pues con toda la intención. Yo creo que un berrinche es algo muy descriptivo y de hecho cuando puse el título lo tuve claro desde el primer momento, porque para mí lo que ha pasado a lo largo de todos estos años en la política española, digamos que podríamos decir, ¿España vive un berrinche permanente? Es el título. Yo diría sí, tenemos la percepción de que continuamente pasan cosas, todo es frenético, vivimos en el último minuto, siempre hay sobresaltos, pero para mí ha habido un periodo precisamente, que es el que cuenta el libro, que es el del año 15 al año 21, y lo cierro ahí en el 21 porque creo que ahora vendrá otro periodo, que es especialmente sintomático, que es el periodo donde ha cristalizado en las instituciones el legado del 15M. Un poco, para poneros en contexto, los que sois muy jovencitos igual no os acordáis del 15M, que yo he conocido gente que no sabe lo que fue el 15M, imaginaos si ya nos vamos quedando anticuados algunos. Pero el 15M, lo que supuso fue la ruptura del sistema político. Y ahí salieron una serie de demandas, podríamos decir, de más partidos, porque antes solo había 2 partidos en España, ahora tenemos mucho más.
había unas demandas de más transparencia en las instituciones. Luego también había como una voluntad de participar más en el sistema político, o incluso de que los políticos fueran distintos, porque ahora tenemos políticos ultrapopulistas, cada uno que piense quien quiera, pero antes teníamos políticos muy tecnócratas, igual muy cerrados dentro de la estructura de los partidos. O incluso también había una demanda de que los partidos políticos, las bases, pudieran participar más. Por tanto, todo este cóctel es lo que hizo que el sistema político reventara. No fue de la noche a la mañana, yo lo sitúo en el 15M porque nace ahí el legado, pero el libro es muy institucionalista porque intenta explicar qué ha sido de todo eso que ha cristalizado en las instituciones de nuestro país. Es decir, teníamos eso en abstracto, esas buenas intenciones, la gente quería un sistema distinto y cómo ha cristalizado eso. Intento estructurarlo a partir de 11 capítulos, abordo 11 aspectos de la política española. Y decía lo del berrinche, porque un poco la tesis es, a fin de cuentas el sistema ha cambiado. Pero ¿qué pasa? Como ha cambiado, ahora parece que tampoco nos gusta. Y esto es peligroso, porque el bipartidismo tardó 40 años en quemarse. Esta etapa ya vuelve a haber brotes de malestar con la clase política. Creíamos que el sistema, si cambiaba, iba a ser a mejor. Y la tesis del libro es, no, a veces no ha sido a mejor, pero eso no quiere decir que no haya cambiado. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que el sistema ha metabolizado sus demandas. Por tanto, eso se ha integrado, y es lo que yo explico en el libro, y os intentaré dar pinceladas sobre esa idea. Pero al final lo de berrinche es, bueno, uno patalea, uno está como disconforme, porque es eso, ahora tampoco estamos a gusto en cómo están las cosas. Siempre cuando uno cree que algo cambia, uno siempre piensa, va a ser a mejor. Pues en este caso hay cosas que se han sido a mejor, otras que han sido a peor, otras que cada uno las valore como quiera. Pero para mí es el berrinche y los berrinches. Es eso de querer que algo cambie, pero cuando cristaliza no acabamos de estar contentos del todo. Y decía que eso es peligroso porque si la gente no cree que el sistema vaya a ser mejor, lo siguiente va a ser una desconexión ya total. Creo que en el año 2015 había una ilusión de participar, de arreglar el sistema. Claro, si 5 o 6 años después lo que sentimos es, pues esto, yo he visto cómo ha cambiado y no me ha gustado, ya desconecto, paso, las instituciones, hay gente que piensa, igual no están haciendo su función. Entonces eso aleja cada vez más, porque al final las instituciones se crean para eso, para que metabolicen o canalicen el malestar político de la ciudadanía. Y bueno, voy a intentar daros unas claves y luego ya vosotros preguntáis más. Pero, por ejemplo, cuando yo digo lo del berrinche, digo, vale, teníamos un sistema bipartidista y la gente quería que hubiera más partidos. En verdad, esos más partidos nos han llevado a pactos cruzados, por ejemplo. La realidad es que no. Había la ilusión de que un multipartidismo nos permitiera tener una democracia mucho más de pactar un extremo con el otro, pues un partido de centro con una izquierda, o etcétera. Claro, eso no ha sido así. Al final lo que yo digo es, hay un berrinche en ese aspecto porque el sistema ha tendido a reproducir lo que yo llamo el bibloquismo. En el fondo, los nuevos partidos, cuando entraron en el sistema, intentaron reproducir las lógicas de los viejos y capitalizar su espacio. Eso ha hecho que ahora tengamos no la España de rojos y azules de PP y PSOE, seguimos teniendo la España de rojos y azules, pero de PP con Ciudadanos y luego Vox, de PSOE con Podemos y lo que venga después. Vemos cómo se ha quemado esa idea de que más partidos iban a captar mejor nuevos nichos de voto, ¿no? Este podría ser un ejemplo. También porque los nuevos partidos tuvieron mucha ansia de copar y rápidamente ocupar cotas en las instituciones. No sabríamos cómo habría sido si de pronto el sistema se hubiese parado, se hubiese tranquilizado y hubiesen tenido tiempo de visibilizarse. Y también los viejos, ahí fueron muy listos porque a base de ir a repeticiones electorales le partieron el brazo a los nuevos y hicieron a la gente creer que el multipartidismo era un lío, que la gente quería más partidos, pero por culpa de los nuevos. Y yo creo que eso ha calado bastante, porque si no nos explicaría cómo el bipartidismo se ha fortalecido en estos años a costa de los nuevos. Luego otro aspecto también muy interesante es el Congreso. Yo digo, queríamos aquello de luces y taquígrafos, que los políticos pactaran prácticamente en la plaza pública, en el patio del Congreso, que los viéramos, un Congreso más transparente. Eso se produjo, porque yo me acuerdo, y lo cuento en el libro, las negociaciones del año 2015-16, cuando Rajoy no aceptó el encargo del rey y Pedro Sánchez lo asumió intentando cuadrar la cuadratura del círculo, que ahora nos parece, Ciudadanos con Podemos y con el PSOE, ¿no? Claro, eso en aquel momento fue absolutamente televisado, pero yo la reflexión que hago es, más transparencia, lo que generó, eso que quería, la transparencia, ¿no? La bondad de la transparencia, generó más ingobernabilidad, porque los políticos se sentían más fiscalizados y pensaban
claro, si yo renuncio a esto ya me van a decir qué tal, voy a perder votos. Este es un ejemplo. Luego también digo que el Congreso se ha convertido en una especie de plato televisivo, porque en el fondo hay algo en la esencia del parlamentarismo que yo creo que tiene más allá que ver que con lo que ha pasado en estos años, que es que el Congreso se ha convertido en una cámara de debate político, porque el debate legislativo no se hace en el Congreso, por muchos motivos, pero por resumir, yo creo que el tema es, uno, los diputados muchas veces no tienen capacidad real de fiscalizar al gobierno, porque una comisión muy especializada, pongamos energía, en verdad esos diputados a veces no son especialistas, y aunque lo sean, la información que tienen, por tradición en España, para fiscalizar esas políticas, claro, es que si el propio Ejecutivo ha fiscalizado las políticas que hace, ¿cómo va a tener esa información para dársela a la oposición? Pues que ni lo ha fiscalizado el propio Ejecutivo. Eso está muy en la cultura española, evaluar un poco las políticas públicas. O incluso, yo digo, seguramente, ya esto los periodistas lo tenemos clarísimo, cuando tú ves una imagen del Congreso piensas, mira, te puedo cortar el corte que va a ir al Twitter, empieza aquí y termina aquí. Claro, tenemos políticos hablándole al Twitter, políticos hablándole a las redes sociales, y al final eso es lo que realiza. Ha habido ejemplos de políticos que no han presentado enmiendas a presupuesto, para que os hagáis una idea, porque han creído que era mejor hacerse un vídeo criticando el presupuesto del gobierno. Y bueno, sin dar nombres, podéis buscar los ejemplos, porque yo intento ser como respetuosa con mi audiencia, cada uno que vote lo que quiera, me gusta como analizar los patrones de las cosas que pasan. Pero claro, si dices, si me sale más a cuenta salir en un telediario que presentar una enmienda al presupuesto, es que nos hemos cargado el sistema parlamentario, porque no hay esa sensación de esto va a servir para algo. Como esto, muchos otros ejemplos. Incluso creíamos que más partidos, ¿no?, les obligaría a llegar a un consenso. Eso no ha sido así. Fijaos, la ingobernabilidad se ha saldado gobernando por decreto. No hemos tenido más uso del decreto ley, que por resumirlo es una fórmula que permite ahorrar el trámite de debate en el Congreso. No hemos tenido más uso del decreto ley que ahora, en la historia de España. O sea, incluso la producción de leyes ha caído en picado. La gente ha creído que estaban pasando muchas cosas. Tú le preguntas a cualquier persona y te diría, sí, han pasado muchas cosas este año en el Parlamento, estos años, pero en el fondo tú miras la producción legislativa, que es lo que cambia de la vida de la gente, eso ha sido niveles mínimos. Un poco es esa percepción de que ha habido mucho ruido, pero más allá del ruido había poco. Esto también ha venido incentivado por el marketing. Creíamos que las herramientas del marketing, los focus group, los cualitativos, todo esto que usáis los que sois consultores, y muy bien usado que lo usáis, pero creíamos que eso serviría para captar más y permeabilizar más lo que quería la gente. Bueno, eso no ha sido así. Es decir, vivimos una burbuja de relato donde no hemos ido a 4 elecciones generales en 4 años porque sí. Hemos ido a 4 elecciones generales en 4 años porque, esto lo cuento en el libro, los fines de la democracia, que es hacer leyes, cambiar la vida de la gente, etcétera, que se perciba, ¿no?, ¿para qué estáis las instituciones?, han sido apartados por los procedimientos de la política, que es el aparato político propagandístico, que es salir en los medios, que es ganar votos, que es ir a elecciones 45 veces hasta que salgan los números que a mí me vienen bien para pactar con quien yo quiero o con nadie. Todas estas dinámicas también han estado, ¿no? Es la consecuencia de esta obsesión por la sondeocracia o por el marketing que cuento en el libro. Esto de sondeocracia le hizo mucha gracia a Electomanía, se daba cuenta que pues, se sintieron interpelados y les hizo mucha gracia. Luego también el tema de los partidos, ¿no? Creíamos que la militancia haría partidos más democráticos. Esto se decía, que voten las bases. ¿En qué ha derivado esto? Pues esto ha derivado en partidos cada vez más cesaristas. Y dices, ¿cómo? Si votan las bases, ¿cómo va a ser ahora el partido más cesarista que cuando mandaba el aparato? Claro, es que al final las bases han legitimado a ese líder. Ese líder se debe a las bases. Por tanto, eso genera unos incentivos bastante populistas dentro de los propios partidos. A veces también ha sido a costa de laminar los contrapesos internos. Que hace 5 o 10 años daba mucha pereza esto de los pactos de los despachos, de los partidos y tal. Pero los contrapesos en cualquier partido ayudaban a balancear al partido. Tenemos partidos que se han ido escorando, esto los que sois politólogos sabéis, está la ley de May, por las bases suelen ser más ideologizadas que la cúpula. ¿A quién van a elegir? Pues a líderes más ideologizados, ¿no? No el más serio, el más blandito, sino uno que represente las esencias. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Estás cansada? Vale. ¿Cansada? No. Intento ir un poco tal que así, porque son muchas cosas para no... Luego podéis incidir en
cualquier tema que os guste profundizar. Luego también, por ejemplo, digo, lo que hablábamos antes, ¿no? Del uso del decreto ley. Creíamos, y esto estaba muy bien, que hace 5 o 10 años, que si teníamos una Cámara más fragmentada, el gobierno sería un gobierno más balanceado. La gente pensaba, bueno, si el gobierno tiene que pactar con más partidos, al final aquí lo que va a pasar va a ser que, claro, más demandas va a incorporar ese gobierno. No para nada. Aquí hemos vivido lógicas de este es mi presupuesto, lo tomas o lo dejas o voy a elecciones. O incluso de eso que os decía, ¿no? Al final el estado de alarma ha pasado por un motivo de pandemia, pero condensa muy bien esa idea, esa necesidad como de repliegue, cuando hay un contexto excepcional, más excepcional que el virus, no hemos vivido otro en los últimos tiempos, y había la necesidad de eliminar cualquier lógica de que supusiera, pues eso, el debate, la ralentización de tomar medidas. Había formas de tomar otras decisiones, pero esa era la que los gobiernos, y eso está muy en Europa, ¿no? Esa idea de había que agilizar el trámite. Eso también tiene una cara B bastante perniciosa, que es quedarse un poco en esas lógicas de, bueno, si yo puedo estar gobernando con mecanismos excepcionales, pues para el futuro, probablemente, antes de pensar en leyes más complejas que tengan que ir ahí al Congreso a debatir y todo esto sea un rollo, pues intentaré utilizar formas más directas, ¿no? Lo que os decía del decreto ley. Incluso, y esto es igual en nuestro país, pues hay cada uno que lo valore, en otros países el Poder Ejecutivo ha presentado tics bastante liberales, sobre todo si nos vamos a los países del este, por el tema de, al final en una democracia tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, ¿cómo se empodera? Laminando al Parlamento o teniendo cada vez más poder en el judicial. Ya estamos viendo en muchos países donde la Unión Europea les da el toque, Polonia, Hungría, por las reformas que plantean en sus poderes judiciales. Esa tensión, ese temor de que los ejecutivos cada vez sean, entre comillas, más autoritarios o con más capacidad de decisión apartando al Parlamento, esto también lo hemos tenido en nuestro país. Es decir, estas pequeñas reminiscencias, en el libro se entra más en detalle, ¿no? Pero para que tengáis la brocha gorda. Luego también en este país se ha roto la izquierda y se ha roto la derecha, se han roto respectivamente. Y un poco cada uno, digo, bueno, lo que le ha pasado a la izquierda es esto, lo que le ha pasado a la derecha es esto otro. Yo sobre la derecha digo, en el fondo, lo que ha sufrido el PP respecto a Vox y Ciudadanos ha sido un proceso revisionista, ¿no? ¿Y tú por qué pactabas con los nacionalistas? Salían partidos que decían, usted tendría que haber pactado con otra fuerza. Y dices, yo digo, ¿por qué revisionista? Porque en el año 96 no existía Ciudadanos, existía Convergencia, el PNV, pero esto lo vemos en perspectiva. Pues digamos que esa autoimpugnación que se ha hecho la derecha a lomos del procés, bueno, al final la derecha siempre se reivindica como la garante de la unidad de España. Esa reivindicación que ha hecho de los el PP se ha desangrado en Vox y en Ciudadanos, pero por esa herida nacional, por la creencia de que no había gestionado bien pues, el conflicto territorial, ¿no? Eso también, otra consecuencia que ha tenido es la percepción de una derecha cada vez más centralista o más intransigente con la pluralidad. Porque fíjate, si yo os digo que Aznar pactaba con los nacionalistas, Convergencia y el PNV, vosotros que todavía le veis en activo, haciendo mítines y tal, y dices, ostras, sí, este señor, pues sí, este señor pactaba con Convergencia y el PNV. Que a esto nos parece como, no puedo creer, por esta línea igual más centralista que tiene el PP actual, que se reivindican como sus herederos. Entonces, digamos que esas lógicas se han dado y eso ha tenido una implicación en los modelos de Estado que han estado en boga, ¿no? La idea de suprimir comunidades autónomas, de un Parlamento Nacional único, la idea esta un poco jacobina francesa de que España es uniforme y que no hay pluralidad, cuando no es cierto, en el fondo, digamos que el estado de las autonomías es la plasmación de que esa pluralidad ha existido, de que se quería reivindicar. Luego digo, bueno, pues esto le ha pasado a la derecha, ¿no? La herida nacional. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? Yo creo que al final ha sido, yo digo, la lucha del, ¿cómo es esto? Del 15M contra el monopolio institucional de la izquierda. Pues el monopolio de la izquierda ha sido el PSOE. El PSOE jamás tuvo un competidor de Izquierda Unida, pero siempre sintió que él era el partido de Estado. Podemos no quería ser Izquierda Unida, ellos no querían quedarse fuera de las instituciones, ellos querían entrar en las instituciones. Izquierda Unida había tenido más una lógica que quedarse fuera. Claro, y el PSOE, bueno, tenía el monopolio, quita, ¿no? Yo quiero que entres. Y un poco, el primer gobierno de coalición fue eso. Siento decirlo, pero a Podemos le dieron carteras o le han dado carteras que en verdad venían desgajadas de otros ministerios. No tienen el poder real del Estado y
podemos discutir horas, pero no lo tienen. Podemos hablar horas de esta idea de que han entrado al CNI y tal y cual. Les han dado carteras, la verdad, que estaban desgajadas de otros ministerios. No le han dado defensa, no le han dado economía, no le han dado interior, no le han dado justicia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el PSOE se ha intentado blindar, dejando a Podemos en una posición un poquito más estética dentro del gobierno. Claro, Podemos, en cierto modo, se ha blindado también, porque ellos han tenido la fuerza del relato. Que saque Iglesias, que salía y decía el PSOE no quiere hacer esto, ¿no? Por el ingreso mínimo vital en pandemia, no quiere hacer esto. Entonces, claro, el PSOE, bueno, estoy perdiendo votos. Digamos que ha habido esa lucha por la institucionalidad, que es muy difícil mantener el espíritu subversivo cuando uno entra a un gobierno, ¿no? Y eso se pierde en las instituciones. Luego también ha habido los conflictos territoriales, el procés, que ya lo conocéis todos, pero hay uno que me interesa especialmente, que yo creo que es muy importante para las elecciones que vendrán, que es el que yo llamo el neocantonalismo. No hemos tenido en España un congreso con más partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas en la historia de España. Son como 30-40 escaños de 350. Y yo digo, creemos que el bipartidismo ha sobrevivido a los nuevos, pero cuidado, porque estos, los partidos regionalistas, son los que de verdad impugnan el sistema ahora. Y ya os habrá sonado la famosa España vaciada. La España vaciada, que son esta idea que ha calado de un poco... bueno, pues fíjate, los vascos y los catalanes logran prebendas teniendo partidos provincia o partidos nación, como ellos se reivindican. Pues, ¿y si creamos un Soria ya? O un Teruel Existe, o un Jaén merece más? Igual, ¿no? Todos estos partidos de verdad impugnan esta lógica y demuestran que es un fracaso de proyecto estatal, porque si PP y PSOE no pueden articular el proyecto que se ha votado en toda España como otrora, porque lo impugnan los nuevos, superan a los nuevos de cierto modo y llegan estos. Yo creo que estos, y esta es mi opinión, luego lo podemos discutir si queréis, le van a hacer más grande el boquete a la derecha que a la izquierda, porque están saliendo en territorios conservadores. Y sabéis que nuestro sistema electoral tiende a favorecer, un poco a sobrerepresentar los territorios pues, más rurales. Yo creo que esto le va a hacer más daño al PP, y de hecho ya están en guardia, habéis visto los nuevos vídeos del PP, Ayuso, la España vaciada, el otro no sé dónde, o no sé, una vaca, bueno, Rajoy con su alcachofa, que yo que no, era como muy descriptivo, no es ahora, no había la España vaciada entonces, pero es un poco esa idea. La España vaciada es Colmenar Viejo, Es Colmenar Viejo, que casi podéis ir en metro. Claro. Es una boca de metro en Colmenar Viejo, prácticamente. Y por último, ya para cederos a vosotros la palabra, está el tema de la polarización. Yo digo, bueno, la política nos parecía aburrida, ¿no? Creíamos que la política, esto no le pone a la gente, entonces esto es un rollo, hay que apelar a las emociones. Y de eso va un poquito la polarización, a fin de cuentas, ¿no? Incluso las emociones, las identidades. Creíamos que la política no era suficientemente emocional. Entonces aparecieron políticos, y esto es un poco el comentario frívolo que he hecho, ¿no? Pero el drama era que la gente estaba dispuesta a consumir discursos que le dijeran que el sistema podía ser distinto. Es decir, el adanismo lo han metido los políticos, esta idea de sí, no te preocupes, el precio de la luz esto se arregla en una tarde, o claro, el conflicto territorial también en una tarde, o no sé, habrá bienestar infinito para todos, también, en un día te lo soluciono. Había un público, un sufrimiento en la sociedad dispuesto a consumir estos discursos, porque yo creo que a veces también echamos mucho la culpa a los políticos, que la tienen, por supuesto, se benefician de todo esto, pero también tenemos que ver las condiciones de la ciudadanía hoy en día, ¿no? Y los que estáis aquí, pues sois todos muy jóvenes, la precariedad. Un sistema es profundamente inestable por motivo de desigualdad, por motivo de precariedad. ¿Por qué? Porque la tendencia a votar partidos con discursos más extremistas, más populistas, va a estar presente. Claro, si la gente está mal, la gente siente que el sistema que había antes no es el que le convence, no es el que ellos quieren consumir. Entonces parece, pues, no están haciendo nada. Eso es lo mismo, no están haciendo nada. Entonces ahí nacen en el fondo. Y lo que trae la precariedad es algo muy grave, ya con esto voy a cerrar, que es la exaltación de las identidades. ¿Por qué? Yo lo veo mucho a los jóvenes, y me gustaría también saber vuestra opinión. Creo que la gente joven asume que va a vivir en un contexto económico aciago. La gente no piensa que vaya a estar mejor que sus padres. Yo creo que, por supuesto, en muchas cosas, en derechos estamos mejor, eso yo creo que no lo duda nadie, pero económicamente mucha gente piensa, yo no voy a estar mejor. Entonces, como se han resignado en lo económico, o le han dicho, bueno, es que esto es lo que hay, o lo quieres tú o lo querrá otro.
¿A qué ha llevado esto? La gente joven dice, bueno, por lo económico no puedo pelear. ¿Por qué voy a pelear? Por las identidades. Y esta es la matriz de la polarización, la lucha de las identidades. Porque si hay malestar económico, si la gente siente que sus condiciones de vida no van a estar mejor, eso lo que forja es identidades. Tú ya sientes que tienes una identidad y la tienes que defender. Es como, mira, igual tengo que compartir piso hasta los 40 años, pero que nadie me quite mi identidad, que es lo que me identifica como persona. Y los políticos son muy hábiles expoliando las identidades. Y parte de los conflictos que tenemos hoy en día son eso, es echar a pelear a la gente con lo último que se le puede quitar a una persona, que es su sentimiento de pertenencia, de tipo que sea, de clase, territorial, de un colectivo social, LGTBI, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ese para mí es el principal problema que tenemos. Y vuelvo al principio de la tesis de mi libro, pero todo esto viene porque hay la creencia de que las instituciones ya no están cumpliendo bien su cometido. Y esto se ha quemado en 5 años. El bipartismo se quemó en 40. Yo estoy un poco desesperanzada, ¿no? Pero sí que creo que al final el libro es, bueno, esto es lo que ahora no está bien. Y como esto es lo que sabemos que no está bien, podemos hacer algo para cambiarlo. Podemos coger toda esta foto finish de cómo ha cristalizado el 15M en las instituciones, con todas estas demandas que hizo la gente, y podemos intentar pues arreglarlo, ¿no? Y a mí ha habido algo que me ha llamado la atención esta semana, y hago esto acabo, que es cómo mucha gente joven se sumó a la huelga de los metalúrgicos. ¿Qué denota esto? Pues a lo mejor no está todo perdido. ¿Por qué? Porque si tú te unes a la lucha de un colectivo, que a lo mejor no eres tú, que eres joven, donde yo estoy resignado con mi drama vital, pero que ves que en verdad los derechos que se han conquistado con la conciencia colectiva, pues igual eso abre como un brillo de esperanza, ¿no? Que no está todo perdido. Pero yo sí creo que los jóvenes van a luchar por sus derechos porque se ve el cambio climático, el feminismo. Yo creo que eso va a estar ahí, pero sobre todo, al final mi libro es un intento de formar una ciudadanía crítica con las cosas, ¿no? Cada uno puede votar lo que quiera, pero uno tiene que ver más allá de lo que es su ideología, y yo creo que eso es un poco lo más constructivo que os podéis llevar de esta charla, que tenemos que ser críticos con el sistema, más allá de que uno se sienta de izquierdas, de derechas, o medio pensionista, o lo que sea. Así que os cedo la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, Estefanía, me pasa siempre que no sé si estoy de acuerdo en todo, pero hablamos de cosas diferentes o no estamos de acuerdo en nada, pero hablamos el mismo idioma. O sea, el repaso y la radiografía que le has pegado a la política española de estos años, a mí me parece que te ha tirado muchos filones, ¿no? Para que ahora tengamos tiempo para debatir desde la frustración territorial, generacional, los partidos, comparar con la política del ciclo anterior. Así que, bueno, pues llegado a este punto, ¿quién quiere romper el hielo? Hombre, por favor, caballero, ¿qué pasa usted? Necesito micro, ¿puede hablar Estefanía? Sí, voy a hacer lo que me falta. Ahora tú haces falta, Bueno, sí. Ahora. ¿Por qué crees que cayó Iván Redondo? Me explico, o sea, yo me imagino siendo Iván Redondo y diciendo qué bien que he conseguido un paseillo de Sánchez con Biden de 20 segundos, y entonces llega a Twitter y me pone una música taurina del paseillo de Biden de los 20 segundos. La música taurina ya me ha machacado el invento del siglo del paseillo de los 20 segundos, ¿no? Entonces, como no sabes si Twitter te puede hundir un presunto logro de imagen de tu candidato, ¿hasta qué punto no tienen pánico los asesores políticos de decir, es que en Twitter con un meme, con una musiquilla de taurina, me hunden el pasillo con Biden y me hunden la imagen, y a lo mejor por una chorrada de estas acabo en la calle, ¿no? O sea, ¿cómo pueden anticipar los asesores políticos por dónde les puede salir Twitter e intentar evitar quedar en mal lugar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Gracias. Me alegra que me hagas esta pregunta. A ver cómo huyo de ella. Vamos a ver. Me gusta el tema que lo saques, porque al final, perdón si he ido ahí a toda pastilla, tenía que resumir en 370 páginas en media hora. Pero, por ejemplo, con el tema de los spin doctors, ¿no? Empezando por los axiomas de la cosa.
Yo creo que los spin doctors en el fondo responden a algo que es una necesidad que está en la política española. Para que os hagáis una idea, para mí los spin doctors tienen dos lógicas. La primera, la volatilidad del voto, es decir, cada vez la gente tiene un voto más volátil y es más difícil saber qué vota. Mucha gente la semana antes, no sé si un 26% sigue siendo indecisa. Es decir, la gente decide cada vez más tarde su voto. No es como antes, que había una España de rojos y azules muy identificada y en esta casa siempre se había votado X y toda la familia votaba X. Eso ya no pasa. Si el sistema ha cambiado tanto y de forma tan dispar es porque la gente cambia mucho de voto. Esta es una lógica que explica la necesidad de los spin doctors, es decir, tú necesitas especialistas que estén todo el día con las encuestas, tiqui, 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 a ver dónde estaba mi votante, dónde voy a poner el anuncio, cómo voy a atraer a esa gente, ¿no? Esta es una. Y luego la otra lógica que motiva a los spin doctors es lo que has dicho tú, las redes sociales. Antes, yo tampoco viví esto, pero al parecer había 1 o 2 canales de televisión en España y pocos periódicos. Entonces, claro, imaginaos lo que tenemos ahora. Si es que hay twitcheros o youtubers más influyentes que periodistas que salimos en la televisión. Es decir, ahora hay que driblar una cantidad de canales, es decir, tu mensaje para que quede compacto y llegue, tiene que atravesar cantidad de espacios, de conciencias, y de ahí viene pues la necesidad de los spin doctors que se dedican a crear pues storytelling, relatos. En el libro hablo de la política relato dirigida, un poco en homenaje a Sartori, lo de la sociedad, el homo videns, la sociedad teledirigida, pues un poco lo plantea en términos de la importancia de la imagen. Yo digo, esta es la importancia de los relatos, porque hay que crear imaginarios o ideas que lleguen a la gente driblando todo esto que comentamos. Sobre el caso concreto de Iván Redondo, yo creo que en el fondo, durante un tiempo, lo siento, sea un votante del Partido Socialista, quiero decir, voy a intentar ser honesta con el rigor analítico. Yo creo que durante un tiempo sí que cubrió una función, es decir, Pedro Sánchez, un poco cuando yo en el libro digo, no voy a analizar la psicología de nadie, Dios me salve de hacerle de psicóloga a nadie, a duras penas lo hago conmigo, pero en el fondo Pedro Sánchez sí tenía un poquito la herida, una persona que la echaron de su partido. Esto imagino que le genera una herida a cualquier político, ¿no? Cuanto menos en el tema político. Entonces yo creo que Iván Redondo sí que suplía esa función de la capacidad de acumular poder. Porque al final un spin doctor yo creo que es hábil en eso, en los relatos, en los sondeos, en ver la coyuntura de oportunidad de acumular poder, de ir a elecciones, de esta lógica, ¿no?, que ha estado en las instituciones. Yo creo que esto tiene una cara negativa, que es que obviamente depaupera, porque la lógica del consultor es la lógica como de un publicista. Y yo en el libro digo, bueno, queremos como comprar políticos como el que compra lavadoras, o los políticos son algo más, o la ideología es algo más, o el éxito no solo se mide en cantidad de escaños o en cantidad de gobiernos, sino en las políticas que haces. Porque a veces dices, vale, acumulo mucho poder, pero ¿qué hago yo con este poder? Para mí, el tema del marketing y los consultores ha tenido esas dos perspectivas. Claro, durante un tiempo yo creo que sí que sirvió ese propósito, ¿no? Porque sí el PSOE tiñó el mapa de rojo, no solo el mapa estatal, municipales, autonómicas, europeas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que llegó un punto donde se observó un agotamiento de ese discurso, porque, por ejemplo, ahora estamos en una crisis económica, o pseudocrisis, o contexto de crisis, o percepción de crisis, o inflación, o como lo queráis llamar. Yo digo, claro, el cambio o las políticas que haga el gobierno tienen que llegar a la gente. Es decir, si Pedro Sánchez quiere ganar las siguientes elecciones, la gente tiene que tener percepción de mejora económica. Tú puedes estar viendo cada día en las noticias que están repartiendo los fondos europeos. Desde los fondos europeos van a mejorar la economía. Tú, sí, tal vez, pero leche. Si es que cada día puedo pagar menos la luz, si es que no he ganado, no me ha subido el sueldo. Es decir, y para mí esa es la doble vertiente entre los relatos y lo que la gente percibe. Un consultor es bueno haciendo relatos y ganando elecciones, pero yo creo que las lógicas de la política, y ahora Sánchez se ha rodeado de políticos, si os fijáis, ha recuperado la vieja guardia socialista por dos motivos. Porque las municipales, las autonómicas y las europeas serán en el año de generales. Es decir, necesita revitalizar el partido. Esta lógica igual más presidencial, más de relato, había un poco hecho que el PSOE abandonara un poquito esta bandera del partido de las regiones. Al final era Sánchez y Sánchez.
muy en la lógica de también un poco más de su figura presidencial, un poco de revancha con los varones, hizo un PSOE a su imagen y semejanza, pero en línea con los tiempos, porque esto también ha sido así, Podemos y Ciudadanos. Ahí la cosa distinta, por ejemplo, es el PP. El PP de hoy es lo más parecido al PSOE de hace 15 años, por esta idea de las varonías. Tienen más fuerza los varones que Pablo Casado. O sea, el PP creo que jamás tuvo un líder donde los varones fueran 40 veces más fuertes que el líder. Dices, uno sabe cuál es el PP de Ayuso, cuál es el PP de Feijóo, cuál es el PP de Juanma Moreno. Y yo os digo, ¿cuál es el PP de Casado? No, depende un poco del día. Ahí me voy a permitir una maldad. No, pero un poco es eso, tienes unos varones hiperfuertes. Eso no hace que el PP tenga mucho apoyo en regionales. Pero luego ya veremos, ¿no?, si se empujan. Eso le ha pasado al revés. Ha descuidado un poquito las varonías y se ha centrado en eso. Y yo creo que ¿dónde se vio eso? Eso se vio en las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Ahí se vio que, guste o no, si no habría teñido el mapa de azul, Ayuso llegó a la gente bajo la premisa económica. La gente, pues, en ese contexto de abrir el bar, abrir el restaurante, que el transportista pueda llevar sus mercancías, que el señor X... Es que al final tampoco hay que frivolizar, el bar no es la cerveza, el bar son muchas personas, son los supermercados, hay mucha cosa detrás, ¿no? Entonces, claro, y ahí, en cambio, la izquierda, en vez de hacer el discurso a la contra, el discurso de la desigualdad, dice, muy bien, este es un modelo de usted, ¿no? El modelo de que el camarero vaya a trabajar, o que el señor abra el bar. ¿Qué discurso hizo la izquierda? Pues yo creo que ahí se equivocó. Hizo un discurso muy posmaterial. La gente sabe que un fascismo no va a llegar. Uno puede tener miedo a ciertas cosas que dicen ciertos partidos. La gente sabe que esto no es el año 39. ¿Me explico? Entonces, y en cierto modo, la gente ya le ha perdido miedo a esos partidos que les daban miedo. Ha perdido el miedo a Podemos y ha perdido el miedo a Vox, porque ya han visto cuál es su poder en las instituciones. Yo creo que hay que se concatenaron esos varios factores. Uno, darte cuenta que ese relato de un fascismo que va llegando no cuajó, porque la gente estaba en otra lógica, estaba en la lógica de no quiero perder mi puesto de trabajo, a fin de cuentas, pues eso, la izquierda no hizo bandera del discurso de la desigualdad, que es lo que podría haber hecho en oposición a un discurso más liberal como el de Ayuso o más esta sintonía. Entonces yo creo que esto fue todo este cóctel de motivos, la necesidad de rodearse de políticos más que de asesores de marketing, en esencia es lo que motivó la salida, la marcha o el adiós de Iván Redondo. O el hasta pronto, que nunca se sabe en política. Bueno, o le podéis ver cada lunes. Que lo diga Pedro Sánchez. Habla de Pedro Sánchez, que me ha recordado a Steve Jobs. ¿No? ¿Cómo? Le echaron de su organización, volvió, lo petó, acompañó a Claro, justo, Steve Jobs creó Pixar, que luego lo compró Apple, entonces él volvió a... me dice Pilar que nos mandan preguntas desde casa. Oye, qué bien. Podemos amplificar la conversación más todavía. Esta de que no habéis venido los de casa me la apunto. La primera, te preguntan, ¿hablamos de conflicto intergeneracional? Y la segunda, ¿podría clasificarse como identidad desde articular el populismo? La primera sí, esta está muy bien, esta me gusta, porque creo que hay un tema entiendo que lo digo por lo de los jóvenes, ¿no? Yo sí sostengo que los jóvenes de hoy sí tienen una cultura distinta, una cultura política distinta. El sistema político no habría reventado si no es porque nació una nueva generación de votantes. Esto es importante, que en esencia no tenían miedo a más partidos, porque la gente que se socializó durante la transición tenía miedo a la involución democrática. Esto nosotros no lo hemos vivido, pero seguramente muchos de vuestros padres igual eran adolescentes o pequeñitos cuando el 23F. Entonces, nosotros no hemos crecido con el miedo a la involución. La democracia viene portada. Hombre, ¿cómo no se va a vivir en democracia? Pero hay gente que aún se acuerda del 23F, era pequeñito, ¿no? Esa posibilidad, ese miedo a la involución. Esa es una, que yo creo que ha marcado nuestra cultura política distinta. Otra es el tema de las redes sociales, lo que decíamos, hay más canales, más posibilidades de comunicarse. Luego también una aversión a la institucionalidad. Por eso, cada vez que aparece un partido con menos estructura que el anterior, gusta más a la gente joven. De pronto uno puede, me hace gracia, con Zemmour, no sé si se pronuncia así, un señor que no tiene ni un partido, se presenta y porque es un líder de opinión, pero como de la derecha muy derecha, extrema derecha, ya parece que puede sacar apoyo. Hay una quiebra de la institucionalidad. ¿Qué genera todo esto? Yo creo que sí, hay un conflicto generacional latente. Las políticas van orientadas a
la gente que vota más son los mayores. Uno empieza a consumir recursos del sistema cuando es un jubilado, una pensión, pues está más mayor, más propensión a tener enfermedades de tipo que sea, desgraciadamente, ¿no? A colega, etc, etc. Eso también trae aparejado una cultura en los jóvenes que es, pues si el sindicato no me vincula, esto lo dije otro día, digo, ¿alguien piensa aquí que el sindicato va a velar por tus derechos? Con todo respeto a los sindicatos. A ti te habrán dicho, ¿tú no quieres estas condiciones? El siguiente de la cola, que hay muchos abogados, periodistas, politólogos, tal, las va a querer. Ya vivimos con ese sálvese quien pueda, ese individualismo. Entonces, yo creo que eso sí forja una conciencia distinta a la gente joven actual. Dicho esto, hay un componente generacional, una clase política con incentivos perversos a su votante, luego tenemos unos jóvenes individualizados. Esa idea de las luchas colectivas en lo económico no se da. Pero está claro que hay jóvenes y jóvenes, y ahí es donde entra, a los de caso, que no habéis venido, el tema de la clase. Dicen, los jóvenes hoy en día, por los salarios pequeñitos que cobran, no les da para ahorrar. Ya, pero no será nunca lo mismo un joven que va a heredar que un joven que no va a heredar nada. Y ahí yo creo que sí que entra el sesgo de clase. Creo que hay una cultura política generalizada en toda la juventud, este individualismo latente del sistema no me da nada, ¿por qué me vincular yo al sistema? Esto es como lo de los youtubers. ¡Ay, qué malos son los youtubers que se vayan a quieren pagar impuestos! Y dices, y le aplauden sus 4 niños ahí en el sofá, tal. Mira, perdón, o sea, a mí, como este desprecio con que a veces se trata a la gente, flipo. Porque digo, a la gente joven, tú creerás que son los 4 seguidores del youtuber, pero ¿de verdad crees que en términos agregados sienten los jóvenes que el sistema les da algo? No. Entonces, igual, y esto es lo triste, el joven piensa, el youtuber que se va es el listo, porque es el que le da para nada al sistema, aquí os quedáis, y mucha gente joven piensa, si a mí no me da nada, pues muy bien que se vaya el youtuber. No hay como esa capacidad de denunciar, oye, quédate, no, paga impuestos, lo colectivo es lo bueno. Se está empujando a una generación a ser antisistema. Esta es mi humilde opinión. Pero sí que creo que toda esta cultura de los jóvenes viene matizada por la clase. Pues no es lo mismo vivir en tu pisito con tus padres, que igual ni lo tienen pagado, o vivir de alquiler, que darte un casoplón. Pues lo siento, acaba de ser lo mismo. Claro que creo que hay una cultura entre los jóvenes compartida, pero por supuesto hay un sesgo de clase, que es que la herencia, las rentas, también el capital que tú has vivido en casa, ¿no? No es lo mismo pues llegar a casa y estar escuchando Bach que llegar a casa y a lo mejor no están tus padres porque están trabajando hasta las 1000. Entonces esto, claro que pesa, por favor. O sea, el 40-50% de lo que vamos a hacer en la vida viene determinado por la familia, para lo bueno y para lo malo. Esto está estudiado. La meritocracia, yo no digo que no haya gente que se va a currar muchísimo, pero en términos agregados, meritocracia sería que tu esfuerzo y tu aportación al sistema te vuelva a unos más, a otros menos, que curiosamente tiene que ver con la clase. Y la otra pregunta era el populismo. Vamos un poquito más rápido. Sí, porque... pero como es comprensiva la pregunta, créeme que van poniendo muchas preguntas. ¿Podría clasificarse como identidad desde articular el populismo? Es lo que Si es una identidad del populismo. Sí. Podría clasificarse. Bueno, pues por decirlo rápido, como ya le he dado un poco de repaso antes, yo creo que el populismo es hábil exaltando identidades, creando discursos de esto puede ser posible y luego no lo es. Yo creo que hay populismo de izquierdas y de derechas. Para mí es tan populista decir, en España vamos a forjar conciencia y todos nos vamos a sentir súper españoles y se acaban los problemas territoriales, como decir, en España todos vamos a vivir súper bien porque vamos a expropiar a los súper ricos. Para mí es tan populista una cosa como la otra, es decir, yo creo que el populismo es hábil detectando que las identidades se forjan a partir de elementos materiales, ya sea tu sentimiento de territorialidad, si es teniente pop más catalán que español, más español que catalán. Yo creo que ahí hay una capacidad de utilizar esa identidad, pero al final es material. Te has forjado esa creencia a partir de una materialidad. Y para mí también es igual de expoliable desde las identidades pues me siento con una conciencia de clase machacada, pues viene gente que me dice que hay una casta y que vamos a acabar con esta casta, pues al final, a partir de unas condiciones materiales de desigualdad, se crea una identidad que se espolea de discursos. Que yo no digo que muchos de esos diagnósticos del problema sean ciertos, lo que digo que a veces es la solución que se ha dado era populista. O sea, creo que las identidades tienen un componente material.
Porque de hecho la polarización nace en sitios donde hay conflictos, fijaos, territoriales, étnicos, religiosos, económicos, todo esto son cosas tangibles, conflictos en la sociedad. Entonces ahí se forja una identidad que espolean los extremismos y populismos. Muy bien, había dos preguntas por aquí, si queréis, pregunta tú, recogemos las dos y... ¿vale? Respuesta a frase. Eso es. No frase, pero bueno, para que circule la palabra también un poquillo. Pregunte. Al final de tu presentación has hablado del feminismo, ¿no? Pero tú, como analista política y como mujer, me gustaría saber tu opinión de cómo se ha llevado a producir este divorcio entre el movimiento feminista y el historia de igualdad. Es una cosa totalmente absurda. Y hay una cosa muy complicada que creo que es el culmen, que es la manifestación del 23 de octubre y el comentario de Echenique. O sea, eso ya realmente engloba un político que ha hecho un comentario como ese, que en vez de una reprobación del Parlamento, el segundo que ha pasado, como una cosa así sin nada. Espera, es que Echenique dice muchas cosas. Si me puedes reproducir el comentario. El comentario sobre la revolución del 20 de octubre decía, bueno, que un grupo de mujeres que se decían feministas iban en contra de unas personas trans que daban arcadas. O sea, que cuando oí eso, digo, ¿este tío cómo lo han echado? Por cosas menores han echado política. A Pablo Soto, por ejemplo, una vez, tampoco se entiende muy bien qué pasó, fue echado del partido y eso que llevaba el tema de decir de Madrid que era un poco más no recabido, ¿no? Entonces, ese divorcio entre el movimiento feminista y el Ministerio de Igualdad, ¿tú tienes alguna opinión sobre ello? ¿Cómo se puede llegar a esa circunstancia? Pásale a él. No, perdón, a ti. Vale, yo cambio un poco de tercio. A mí me gustaría hablar sobre el 15M. Muy bien. Lo que estabas al principio, y yo tiendo a posicionarme, al menos a entender ese sentimiento de desafección que puede haber generado en gran parte de la opinión pública, que no entienda hasta qué punto ha llegado a canalizar y a cambiar el sistema, o al menos sus necesidades. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, ¿tú ves viable otro momento de estallido social como el 15M? ¿Y crees que de haberlo podría, de alguna manera, el sistema canalizar, atraer a esta gente que ahora se siente desafectada con el 15M? Debo deciros que es más fácil ser periodista que política, por así decir. Sobre todo que las preguntas son tan buenas. A ver, sobre el tema del feminismo y el Ministerio de Igualdad. Yo creo que de base hay un elemento, hay una frase que decía Rajoy, que decía Podemos, que era algo así como... si usted dice que es la gente y la gente está manifestándose allá afuera, entonces es que usted no representa a la gente. Yo creo que un poco el trasfondo de eso es cuando uno se arroga la representación de un movimiento social, al final también son muy heterogéneos y la posibilidad de decepción también es muy alta. Es decir, yo me puedo creer la representante del feminismo, pero cuando hago política institucional y política real es probable que haya un desencanto. Es que la política, como dijo Pablo Iglesias, también es cabalgar contradicciones. No siempre se legisla al agrado de todos. Yo creo que esto lo hemos aprendido en estos años, ¿no? Siempre hay unos perdedores de cualquier política que se haga. Siempre la va a haber. Es decir, si yo digo que van a pagar el IRPF, las rentas de X, dices, ¿y por qué no las rentas de X menos 1? Ahí ya tal, ¿no? Es decir, por muy redistributiva que quieras hacer una política, igual siempre podrá ser más redistributiva. Entonces yo creo que, uno, de entrada, pues la política lleva acompañada una decepción. Y esta también es un poco la idea del berrinche, ¿no? Como seamos adultos y asumamos que este sistema, que ahora tampoco no nos gusta, es el que hemos pedido. Este es un poco el tema. Y luego también hay otro debate que es más de fondo, intentaré explicarlo, no soy como especialista en la materia, pero lo mejor que sé. Y dentro del movimiento feminista están las feministas clásicas del PSOE y las feministas más de la edad de Podemos, que son las queer. ¿Vale? Yo creo que básicamente las diferencias que hay entre el feminismo del PSOE, de Carmen Calvo, y el de Irene Montero pivotan bastante sobre la cuestión trans, aunque en algunas cosas yo creo que están más de acuerdo de lo que ellas creen, pero en esencia, para mí, lo que más las diferencia es el tema biologicista. Es decir, el movimiento queer considera que, por ejemplo, yo, sin necesidad de someterme a ningún tipo de operación, ni hormonación, ni nada, tengo derecho a constar en mi DNI, si yo me siento un hombre, como Pedro Molina. Las feministas clásicas te dirían, no, como usted tiene que, aquí hay un tema de biologista, que es, usted tiene que someterse a una hormonación o a un proceso porque usted lo que quiere es tener esa apariencia de
Pedro Molina en vez de Estefanía Molina, ¿de acuerdo? Por tanto, por resumirlo muchísimo, que no se me enfade ninguna persona del colectivo trans, que lo respeto mucho, pero por resumirlo mucho, yo creo que hay un fondo de eso. Y también hay un fondo de patrimonializar el movimiento. Está claro que al PSOE nunca le va a sentar bien que Podemos sea más feminista que el PSOE, y viceversa. Es decir, claro, también luchan por ese espacio, ¿no? Entonces, aunque creo que hay algunas pequeñas diferencias, sí que creo que hay eso. Luego, otra diferencia que yo he apreciado, te lo digo porque el movimiento feminista, que por supuesto no es homogéneo, es súper heterogéneo, es que creo que las feministas clásicas, socialistas, básicamente, tenían una raíz un poquito más liberal. ¿Por qué lo digo? Porque creo que Podemos, por lo que es su socialización o su tradición política muy inspirada en países latinoamericanos, igual tiene una comprensión del feminismo un poquito más paternalista. Pero no voy a entrar en polémicas, esto es lo que a mí me ha parecido. Creo que el PSOE rema más hacia una ala como más liberal. Podemos tener un viso un poquito más paternalista en algunas cuestiones, pero esto sí que ya es muy mi opinión de observación. Creo que básicamente el hecho se basa en espacios electorales, decepción del votante, y el tema trans, que creo que sí, un poco la idea de la autodeterminación de género frente al biologicismo que tienden a defender más las socialistas, aunque por ejemplo Carla Antonelli es del PSOE y está más con Podemos, es decir, las cosas tampoco son blancas o negras. Es más, hay gente del PSOE, de las juventudes, que cree que lo que dice Podemos es lo que está en la ponencia del PSOE. Es como más complejo, pero yo creo que al final es muy difícil arrogarse la representación de un movimiento social, porque siempre vas a decepcionar a alguien. Y lo del 15M, que era, si la gente... Si crees que es posible que el sistema vuelva, en el caso de que vuelva a producirse un estallido social como el 15M, si crees que el sistema va a poder canalizar a la gente desafectada. ¿Habéis oído? Sí. Si se va a repetir o no. Es decir, si nos imaginamos que hubiera otro estallido social, o sea, tú lo das por supuesto que lo va a haber, o me preguntas si lo va a haber. Vale. Si hubiera un estallido social, tipo 15M, sí el sistema lo va a poder integrar. Vale. Algo que he descubierto es que la política no son compartimentos estancos, afortunadamente, como la vida. Es decir, esto es lo bonito. De verdad, al final, hay un episodio de mi libro del que no he hablado en profundidad, porque igual... que es el de los perfiles de político. Al final los políticos son seres humanos. Quiero decir que a veces, ¿no?, como también tienen sus efectos y sus virtudes y sus todos. Es decir, que es un funcionario que toda la vida ha sido funcionario, tiene tics de funcionario, tiene una comprensión de la democracia que el que ha sido un activista no tiene. El funcionario cree esto es muy chungo, muy complicado, que hay unas leyes, unas cosas que no se pueden cambiar. El que es un activista dice, ¿cómo que no? Hay que luchar porque esto se cambie. Entonces, igual llegan las instituciones y dicen, pues entonces en realidad todo esto, el aparato del Estado a veces pasa por encima de la voluntad individual, que esto también ha generado como a veces decepción. Pero yo creo que la política es iterativa, como la vida. Tú te equivocas hoy, mañana yo estoy haciendo una cosa mañana. Es como ensayo-error todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí creo que hay una diferencia entre el 15M y la actualidad. Yo os lo he comentado antes. Ves que las preguntas avanzaban respuestas. En el 15M todavía había la voluntad de que había que luchar todos juntos para cambiar el sistema. El 15M era más reformista de lo que la gente quería. El 15M no iba a destruir el sistema, iba a reformar el sistema. ¿Por qué? Porque si no, no se habría materializado en partidos políticos la creencia de que se podía reformar el sistema. ¿Cuál es el tema por ahora? Lo que os decía antes, que la gente diga, a mí no me compensa nada juntarme con otra gente, lo que estoy es muy hartito de todo, me quedo en mi casa, nihilismo, ira, malestar, como digo yo, 98ismo, pesar, un estamos mal, como no quiero asociarme con nadie, cada uno que sufra el drama en su casa. Yo creo que antes sí que había más esa conciencia colectiva de todos juntos podemos cambiar el sistema. Ahora puede ser que la cosa sea más alejarse de la política, también porque la política se ha metido mucho dentro de la casa de la gente. Que de esto no hemos sido conscientes. Al final, cuando nacen ideologías que te dicen tú pasa de todo, tú a la tuya, tal, tú no te impliques, tú déjame a mí, ¿qué tal? Esto a veces es un poquito reaccionario porque aleja a la gente de la política. Es como, tú quédate ahí que la política te la harán otros, ¿no? Pero es que la gente está en esa sintonía, la gente está muy harta de las etiquetas. Pero si yo lo veo en Twitter, antes ponías un tweet, vamos, locura, ahora pones un tweet y si tienes 3 likes, pues gracias, ¿no? Es como, la gente está muy harta de la política y no somos conscientes hasta qué nivel nos hemos metido en su casa, vamos, hasta en la nevera.
pero también porque la emocionalidad ha traído eso. Entonces, yo creo que ahora la gente está en un proceso de todo lo que es la política, me da un poquito de repelús, me salgo, pero es lo que decía, las cosas son iterativas. Y un poco lo de los metalúrgicos. Si la gente joven, está asqueada, se va a manifestar con los sindicatos o con los movimientos de obreros clásicos de toda la vida, es que no está todo perdido. Es que igual alguien dice, ostras, que entre todos se conquistan derechos. Entonces yo creo que las cosas van y vienen. Lo que sí que creo es que no va a haber ahora un nuevo 15M, porque ahora la gente no está como de meterse en la política, está como de salirse de la política. Está un poquito harta la gente. Seguro que os pasa a vosotros, estáis hartos de etiquetas. Es como, yo soy más que una etiqueta. Es como facha, progre, liberal, poderita, socialista, claro, pepero. La gente está muy harta de las etiquetas, entonces es como que hay un alejamiento. Pero yo sí creo que las cosas son interactivas. La memoria, las sociedades tienen memoria. La memoria se activa y la gente se acuerda de que a fin de cuentas vivimos en una sociedad, no cada uno metido en su cuarto. ¿Alguien por allí que os vemos callado? Muy bien, me acerco. Bueno, si quieres. No, pero así se Bueno, yo quería preguntar sobre cómo ves en el futuro la participación política de los jóvenes. Y bueno, que también tiene que ver con el 15M de alguna manera, pero yo llevo militando 10 años en un partido político, en el PSOE, tampoco tal, y en Juventudes Socialistas. Y bueno, yo no sé si hay alguien aquí de Juventudes o de nuevas generaciones o de otras organizaciones políticas, pero creo que en muchas ocasiones estamos muy metidos en nuestras cuestiones organizativas, aunque yo ahora desde hace unos años ya no tanto, y nos olvidamos mucho de lo que es la calle, de lo que son los problemas de los jóvenes, y en muchas ocasiones creo que hay bastante gente que utiliza las organizaciones políticas para quebrar y no para mejorar la vida de los jóvenes, y eso es un problema. Porque al final la gente joven desconfía de la política, ¿por qué? Porque la gente que está dentro de la política, que debería representarles y debería hacer un contrapeso con las políticas de mayores, no lo hace. ¿Pero por qué? Porque no tiene incentivos a hacerlo, porque si lo hacen está fuera de la lista. Entonces, a partir de ahí, no sé cómo se puede configurar una alternativa joven en el futuro. O sea, en el de decir, oye, vamos a hacer algo de verdad para los jóvenes, sin los partidos políticos tradicionales o integrándonos en los partidos políticos tradicionales, pero que de verdad se hagan políticas públicas juveniles, porque yo estoy un poco hasta las narices de escuchar siempre que somos el futuro. Pero es que no somos el futuro, somos el presente. O sea, quiero decir, si nuestro trabajo no se pagan pensiones. Y bueno, lo último ya fue el otro día la reforma del Escribá, de esto de que van a aumentar las cotizaciones sociales €1,5 y luego fue no sé. Total, que al final el peso de las políticas de mayores lo van a pagar la gente que está cotizando ahora mismo. Y no sabemos si vamos a tener la misma pensión en el futuro que las que tienen ahora los pensionistas actuales. Con lo cual, pues bueno, no sé, a mí por lo menos eso me harta un poco con estando dentro de los partidos políticos tradicionales, porque creo que al final siempre se hacen políticas para un mismo tipo de perfil de votante, que es el que se evita. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel tiene el síndrome de Cayetana, que es... el síndrome de Cayetana es... pero bueno, vamos a bautizarlo así. Este ya no viene más, No, pero te lo digo en broma. El síndrome de Cayetana, lo podríamos bautizar así, es... Todo el mundo dice, qué guay es que en los partidos haya voces discordantes, ¿verdad? Que la gente opine distinto, que haya debate de ideas, tal, ¿no? Pues mira, ¿dónde está Cayetana? Quiero decir, esto pasa en la política. Los partidos, en el fondo, pues todos decimos, la bondad moral es que aparezca una voz discordante. Oye, como se aparece en el PSOE, todas las caras mencionadas. Pero en todos los partidos hay un poco esta idea de que haya debate de ideas, de que alguien diga algo distinto, que haya críticas, que tal. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Pues que no salen las listas a las elecciones siguientes, que esa persona es apartada, que es una voz discrepante, que es un verso libre, etc. Esa es un poco la lógica. ¿Por qué? Porque al final, es lo que decía, ¿no? Las organizaciones políticas son ultrajerárquicas, y más en un contexto actual, porque los medios ya van a decir, vale, el discurso en los partidos se va a diluir y la gente va a decir como, ostras, estás más hablando del verso libre que de lo que yo quiero decir. Entonces hay incentivos para acallar al discrepante. Un poco la línea de lo que decías de por qué siguen un camino o una lógica, ¿no? Que te he entendido. Claro que sí, o sea, al final los partidos políticos son como empresas o como cualquier estructura humana en la vida. Hay gente que quiere medrar dentro de esa organización.
Entonces, tal vez a costa de callar es como encuentra más fácil medrar, por lo que hemos dicho, no está premiado el enfrentarse. También, porque esto pasa también en muchas empresas, el jefe no va a querer que el subordinado se le enfrente. Oh, tú que vas a opinar algo, hay empresas muy horizontales también, pero en general es como, me vas a cuestionar a mí. Estas cosas pasan. Entonces, yo sí comparto contigo, no sé si has llegado hace poco, porque esto... Ah, vale, no, porque justo es, yo comparto tu análisis, un poco lo que decíamos antes. Hoy en día, digamos que la política tiene incentivos muy perversos para que se legisle para la masa que vota, pero que eso es así. Es decir, tú te pones a mirar, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos de un político? Pues los pensionistas, diga lo que diga, el PSOE si está en la oposición o el PP si está en la oposición, cuando gobiernen harán políticas que favorezcan a los pensionistas. Y cuidado, no me hables de alargar la edad de jubilación o de tocarme el cómputo de no sé qué. ¿Por qué? Porque es que eso no te lo sostiene ningún gobierno. Porque ¿quién pone y quita gobiernos en España? Yo siempre digo, el bolsillo de las familias. Pero más allá de eso, los funcionarios y los pensionistas. Entonces, todas las políticas que hacen los gobiernos, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Vox o si gobernara Gabriel Rufián, harían eso. Ese es el tema. Entonces, claro que sí, eso genera un alejamiento, porque a veces la gente cree que el tema es que no hay más jóvenes en las instituciones. Y yo te digo, eso no es la lógica, porque ese joven tragaría con las políticas para lo que has dicho tú, por ejemplo, de la reforma de Escrivá, ¿no? Yo hice un artículo, un poco para que veas el estado de la cuestión, que se titulaba el boomer, el joven pagará tu pensión, esto no es solidario, ¿verdad? Bueno, tuviste el linchamiento al que fui sometida por ese artículo, pero bueno, yo le hablo a mis chicos que estáis aquí. Entonces, claro, el tema es, dices, joder, si es que vamos, pero luego también había gente joven. Ojo con la perversión del sistema, que te decía, hombre, si no fuera por la pensión de mi abuelo, en mi caso no habríamos comido en la crisis. Este es el tema. Es que al final la percepción es algo que generacionalmente es injusto. En el fondo esa pensión ha permitido dar de comer a muchas bocas, a sus padres, a sus nietos. El sistema está ahí bien engarzado con esa lógica. Yo voy más allá del tema de las pensiones, que también voy más allá del tema de que en un contexto de país que hay un 40% de paro juvenil, especialmente entre gente que estudia carreras de ciencias sociales y demás, tú estás en un partido político y a la vez quieres hacer, depende, si eres una persona proactiva que quiere estar fuera de los partidos, quieres hacer una carrera laboral. Pero claro, es muy complicado participar en política 4, 5 o 6 horas semanales o las que hagan falta y estar estudiando, buscando trabajo, no sé qué. O eres un megacrack, porque eso es imposible, ¿sabes? Sí, al final es muy difícil tener políticos que digan, no tienes una carrera laboral que te permite al mismo tiempo ser un contrapeso de lo que dice el partido. Sí, justo. Para la gente que nos ve desde casa, lo que ha venido a decir el compañero es que es muy complicado tener una vida de estudiante, de trabajar y demás, y luego militar e intentar cambiar las cosas, aunque esté en el sistema. Y entonces, al final, las políticas públicas que salen son las que salen. Es más, en el libro hablo de un tipo de político que yo creo que esa lógica, por ejemplo, la trajo muchos ciudadanos. Esta idea de tú tienes que ser un profesional que aparte te dedicas a la política y así evitaremos esta endogamia de callar con las cosas porque tengo miedo, porque no tengo un trabajo fuera de aquí, con la realidad de los profesionales, que yo digo. Claro, ¿qué ha generado esto? En el propio Ciudadanos nadie le contestaba a Albert Rivera prácticamente. Fíjate, ¿no? Que parte de la reivindicación que hago en mi libro es que las instituciones tienen una lógica propia, los partidos también. Y aunque tú vengas de la empresa privada, o si bien estás el funcionario del Estado, cuando estás en una organización adoptas bastante las lógicas de esa organización. Ciudadanos, que era el partido que reivindicaba eso, el hecho de tener un trabajo fuera, pues es que al final nos hacemos una idea, ¿no?, de lo que pasó. Es decir, no había una contestación al líder, había un fuerte presidencialismo dentro del partido. Claro, tú dices, claro, los jóvenes, al final, pues sí, o sea, lo siento, me sabe mal, no me gusta hacer antipolítica, pero yo sí creo que hay unas lógicas muy perniciosas. Acaba medrando mucha gente que no cuestiona, porque no estaba premiado. Y para estar en un partido tienes que abandonar muchas otras facetas de tu vida. Si trabajas en el partido, pues tienes un sueldo del partido. Es muy complicado estar a caballo, ¿no? El que noblemente lo quiera hacer, pues encuentra una serie de condicionantes. Seguramente, incluso en términos de lealtad, fíjate, porque no voy a dar nombres, pero algún diputado que tenía una gran trayectoria fuera de lo público, en lo privado, cuando vio que X partido no iba a gobernar, pues dejó su acta. ¿Por qué? Porque al final, fíjate,
tampoco hay que criticar las organizaciones políticas, ¿eh? Que hay gente que de verdad cree en las cosas, obviamente. Pero tu lealtad con el partido y quedarte en tu acta, aunque fuera tengas un salario mejor, si de verdad tienes una ideología y tú crees mucho en eso y una gran cultura de partido, es probable que te quedes, ¿no? Pese a que no te cobres un... Bueno, esto pasa mucho con los abogados del Estado, se estarían forrando en la calle. En lo público, pues, chico, los sueldos son los que son, que no son muy altos para los políticos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo y sobre la participación de los jóvenes. Pues yo sostengo que estamos creando jóvenes antisistema, gente poco vinculada con lo público. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos de los youtubers, es decir, la lógica de si a mí el sistema no me da nada, pues ¿a qué os quedáis todos? No sé si responde a tu reflexión. Muy bien. ¿Alguna chica que no ha hablado? Bueno, Pilar ha hablado, pero solamente... Pero ha sido la portavoz de las preguntas. Vale, déjame que abra un paréntesis sobre esto. Esto me suele sentar triste, mal. Una vez di un curso donde adoctriné mucho a las chavales de cuando voy a los sitios las muchachas no preguntan, ¿vale? Y todos ya como sí, que grave, ¿verdad? Las chicas no preguntan tal. Y termino la charla y digo, bueno, voluntarios, eran todo tíos. Y digo, ¿verdad que grave nos parecía, no? Que no haya mujeres que preguntan o se ofrecen voluntarias. Las mujeres tenéis que hablar. Sin ninguna presión, ¿eh? Ninguna presión. No nos ve nadie. ¿Se me oye? Bueno, pues de mujeres va la cosa, porque te iba a preguntar, Estefanía, que si te imaginas a una presidenta del gobierno, y bueno, un poco porque en las diferentes encuestas que analizan el perfil de los votantes o de los partidos políticos, dicen que los partidos más radicales, ¿no? Más radicales, que se sitúan o muy a la izquierda del espectro político o muy a la derecha, sus votantes suelen ser partidos masculinizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Partido Socialista o el Partido Popular, al ser partidos que siempre han representado el statu quo, pues son más votados por mujeres. ¿Crees que si, por ejemplo, en Podemos o algún partido que no sea mainstream, sale una mujer en las listas como cabeza, ¿crees que podría tener éxito? ¿Crees que estaría la clave? O que, por ejemplo, una campaña como la de Más Madrid funcionaría a nivel estatal. O que, por ejemplo, esa mujer se llamara Yolanda Díaz, ¿no? Nadie ha pensado eso, ¿eh? Nadie se ha imaginado que estábamos hablando de Hay un eso. elefante en la habitación ahora mismo. Qué buena. Bueno, varias cosas. Se ha dicho poco que las mujeres sostenemos la moderación del sistema. O sea, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Se ha dicho poco que las mujeres en España sostienen la moderación del sistema, porque es tal que así. O sea, cuando miras que votan las mujeres, tienden a ser fuerzas, diríamos, más moderadas. Y que cada uno considere lo que es más moderado en esta vida. Pero incluso partidos que por ejemplo, Podemos, tiene un votante muy masculinizado. Yo creo que no así Más Madrid. Igual porque sí que lo percibo como más balanceado. Vamos a ver. Sobre el tema de las mujeres. Creo que, en primer lugar, hay algo que está pasando. Esto tenía un nombre, lo leí otro día en un libro, no me acuerdo, pero pensé, esto es lo que está pasando con las mujeres líderes hoy en España. ¿Qué ha pasado con las mujeres en España? Inés Arrimadas y Yolanda Díaz. ¿Era un proyecto que han fundado ellas? ¿O es que han heredado un proyecto, con perdón, que se cargaron los señores? Porque yo creo que han heredado un proyecto que se cargaron los señores. Entonces, esa es un poco la idea. Fíjate que leí en este libro que estaba leyendo que esto pasa en muchas empresas. Se tiende a ascender a la mujer cuando el señor que estaba al cargo se ha cargado la unidad o el departamento o lo que fuera. Esto pasó en la crisis en Islandia, cuando quebró el sistema bancario o algo así. Ascendieron un montón de mujeres políticas y de ahí se extrajo esta idea de quita, que en verdad estamos ascendiendo a las mujeres para que vengan a reparar algo que igual ya está un poco tocadito, ¿eh? Es decir... Es acantilado de cristal. ¿El qué? Acantilado de cristal. ¿El acantilado de cristal? Es que tenía un nombre, no entré en el libro, es pero era algo así. Cuando hay problemas en los partidos, en cualquier obligación, le dan un cargo a la mujer. Eso para es. que se estrelle. Acantilado de cristal. Es que, no, justo, es que era... por ahí la explicación. Acantilado de cristal, un poco al final la idea es ascendemos a mujeres cuando el señor se ha cargado el proyecto, para que lo arregle. Y si la mujer no triunfa en arreglar ese proyecto, es que qué malas líderes son. Entonces hay un poco de esa lógica perniciosa, pero es un poco lo que dices tú. Yo creo que una mujer en España tendría posibilidades
si funda su proyecto, si verdaderamente como hay eso, ¿no? No va a reparar otro proyecto. ¿Cuáles otras posibilidades tendrían? Obviamente no es lo mismo Ciudadanos que Podemos. Ciudadanos creo que fue una coyuntura de no regeneración dentro del PP, de desgaste por las cuestiones de la corrupción, etcétera, pero era un espacio que cuando se acabara el procés, se regenerara el PP y 3 o 4 cosas más, iba a perecer ese espacio. No así con Podemos, siempre ha existido una izquierda alternativa al PSOE, siempre. Izquierda Unida es la izquierda. Ese espacio es tan natural en la sociología española. Entonces, posibilidades de Yolanda Díaz, yo te diría, lo que se va diciendo por ahí, que se diga que por la simpatía de voto van a votar a alguien por lo simpática que te cae, no es así. Es decir, todavía el bipartidismo sí resiste porque tiene una oficina en cada pueblo de España. Esto hay que decirlo más. Es decir, una cosa sistémica. El bipartidismo está en cada pueblo de España. Es una oficina en cada pueblo, es una capacidad de influencia en cada pueblo. La nueva política fue muy hábil surfeando un clima de opinión, logrando una representación, pero igual porque fue todo muy rápido, como hemos dicho antes, eso no cristalizó. Es decir, no hubo ese arraigo territorial, que es lo que... Porque el bipartidismo es súper sistémico. Vamos a ver, las comunidades autónomas, ¿por quién están gobernadas? Vale, sí, los indepes aquí, los nacionalistas allá, por PP y por PSOE. Es como, esto no es Francia, donde en una segunda vuelta un candidato como Macron, que ni tenía un partido antes de ayer, te gana. Un poco era la idea de Ciudadanos. No, porque España es ultrarregional, es decir, la España real, si la queréis conocer, no miréis plenos del Congreso, id a las provincias, ahí es cuando uno ve la España real. Pero yo creo que una mujer, al final la lógica que hemos metido a estas mujeres es eso, el acantilado de cristal. Arréglame esto. Pues creo que si Yolanda Díaz quiere tener posibilidades, hay que darle una vuelta y una entidad y un proyecto a Podemos o Frente Amplio o lo que eso fuera, o fundar una mujer un partido propio, porque al final, lo siento, pero chicos, no se puede dar a las mujeres arreglar el desaguisado y luego decir qué malas líderes son. ¿Y entonces qué opinas de Ada Colau, por ejemplo? Opino... No, me refiero a construir una candidatura supuestamente colectiva, pero que luego ha tenido un componente personalista, o sea, o Carmena, o... Vale, obviamente los comunes, es que parece no que a veces Podemos o los lilas sea una lógica igual en todos lados. En Cataluña, Iniciativa per Cataluña era muy potente, es decir, era un partido que yo creo que buena parte de los cuadros de Colau vienen de Iniciativa per Cataluña. Igual como parte de los cuadros de la actual Unidas Podemos, una parte es Izquierda Unida, ¿no? Mucha gente aquí estaba en el PCE, es decir, pero claro, fíjate, yo creo que ahí estaba bebiendo de un sustrato que ya existía bajo una marca, pues de cierto modo sí personalista, porque la política es personalista. Hay partidos que esconden hasta las siglas. O sea, la política es muy personalista. Pues, tú confías en una persona, es que somos seres humanos. Y luego, vale, tú creas en ese proyecto y tal, es lo que sostiene el partido a largo plazo, ¿no? Pero no deja de ser. Pero yo creo que al final Colau sí que hay un componente de regenerar un espacio bajo una líder que generó muchas expectativas, pues, por ejemplo como Carmena, ¿no? O sea, al frente de una marca, pero detrás había un pozo, no era fundar un partido de cero. Iba con un poquillo de mala idea la pregunta. Lo supuse. Claro, pues te tengo que poner contra Hay que pinchar un poco. Nos quedan 10 minutitos, entonces no sé si queréis que recojamos 3-4 preguntas y luego te voy a pedir que hagas como una conclusión. El minuto para que me voten. Claro, ¿por qué ahora que ha pasado el Black Friday, el Cyber Monday y toda esta mierda, por qué la gente debería regalar tu libro por Navidad a su mamá, a su papá o a quien sea? Alguien que diga, mira, de verdad, ¿me vas a poner a leer política? Me has caído mal, has criticado a mi partido, no voy a comprar tu libro. Bien. Entonces, venga, 3-4 preguntitas, venga, pero hago la pluma, venga. Y yo intentaré ceñirme al titular. Juntaros en el medio. No, bueno, pregunta tú y ahora voy para allá. Sí, yo no tengo una pregunta, tengo dos, pero son muy rápidas. La primera, en relación a que utilices la palabra berrinche en el título, ¿a quién estás llevando niños? Y la segunda sería, para introducir un poco de contraste, que hemos hablado de Yolanda Díaz, también de Ada Colau, me gustaría saber tu opinión sobre Isabel Díaz Ayuso. Al final, pues, se podría decir incluso que tiene un proyecto propio, ha dicho separado de Pablo Casado,
Y me pregunto hasta qué punto crees tú que está capitalizando el conflicto intergeneracional que puede existir o no. Y ya está, pero vale, voy a intentar ser muy escueta. ¿Recojo otra? O primero, bueno, venga, recojo. Tú manda, ¿sí? Recojo. Así igual la segunda ya queda respondida con la primera. Bueno, cuénteme. Vale, pregunta está relacionada con el futuro del votante de centroizquierda, quizás. Creo que se han tocado algunos temas. Pongo el ejemplo rápidamente de Reino Unido, donde el partido conservador ha arrasado en feudos laboristas, por ejemplo, del norte de Inglaterra, con mucho votante obrero. Y algunos analistas de The Guardian, por ejemplo, decían que eso se debía a que el partido de izquierda de allí y en Europa también en general se estaba convirtiendo en un partido de de clase media alta. Es decir, que abanderaba luchas que no identificaban a los votantes de clase media baja. Como por ejemplo de un hombre mayor, quizás, cis, blanco y hetero. Igual puede apoyar la lucha LGTBI, la lucha feminista, el cambio climático, pero si, digamos, que ondea sobre la espada de Damocles de la precariedad, pues no apoya ese tipo de discurso, ¿no? Entonces la pregunta era un poco volviendo a España, que quizás ha hablado de esto un poco en las elecciones de Madrid, sobre cómo arrasó Ayuso en la zona del sur de Madrid, tradicionalmente obrera, socialistas, etc. Si ese tipo de transición de votante o de cambio de votante de partidos de centro izquierda se está produciendo, o si no, pues cuál es el futuro, ¿no? Si estamos en ese camino en España también, como ocurre en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Bueno, recoge eso. Mira, esa la voy a vincular con esta. Una chica, venga. Quiero oír voz femenina. Bien, venga, compañera. Además, ella es sospechosa habitual, viene a todo, a las firmas de libros. O sea, ya raro es que no preguntara. Te quería preguntar qué opinas del futuro o qué proyección le das a la plataforma de la España vaciada, porque hemos tenido muchos debates sobre, primero, si la gente de, por ejemplo, de Soria se va a sentir representada con una plataforma que se llame España vaciada, es decir, no sé si es un error que se junten todos esos partidos y se hagan en uno, porque a lo mejor no se sienten identificados con esa plataforma y dicen, no sé lo que es la España vaciada, yo sé lo que es Soria, lo que es Teruel, lo que es León. Y cómo se va a reflejar también en las nacionales y en las autonómicas, porque a lo mejor una persona vota en las nacionales el PSOE, porque a lo mejor tiene unos valores X, feminismo, monarquismo, Podemos, pero luego en las autonómicas votan a este partido regional. Entonces, o al revés, o a lo mejor quieren votar al PP o al PSOE en su región, pero luego en las nacionales quieren votar a ese partido regional porque a lo mejor cree que es más potente en las nacionales de su región que las autonómicas. Entonces, ¿qué es lo que proyección ves y si le es futuro y cómo debería presentarse? Guay. Recuerdo quien dijo que en España el Congreso del Senado y el Senado no saben lo que es. Me encantan. Esto se convierte en el berrinche. Se dice que el Congreso se ha territorializado. Porque nadie sabe lo que es el Senado. Bueno, el berrinche. Mira, me gusta mucho que hagas esa pregunta porque la editora me dijo, pues esto no parece como que estamos diciendo algo feo al lector. Y yo dije, no. Porque yo creo que al final el berrinche, al final ese malestar es de los ciudadanos, pero es muy legítimo. Pues al final la democracia es para los ciudadanos. Y el que crea que la democracia es para más gloria de su persona, mejor que se vaya a su casa. Es decir, la democracia es para captar lo que sienten los ciudadanos. Y al final, yo lo que digo es, si hay eso de esa idea, ¿no? De yo invito a ser adultos, a asumir que el sistema, como lo tenemos ahora, no nos gusta, porque obviamente como ha cristalizado todo aquello que era muy puro, más transparencia, más partidos, captar mejor las demandas, líderes más cercanos a la gente, eso ha cristalizado, las demandas eran puras, entonces, pero como ahora está, no nos gusta. Eso no quiere decir que el sistema no haya cambiado, que la gente no piense, esto no ha cambiado, sí ha cambiado. Yo digo, aceptemos que esto es el mejunje que nosotros hemos querido, o así las instituciones lo han tamizado, ¿no? Que tampoco son perfectas, las cosas no son perfectas cuando uno las materializa. Pero sí que creo que aquí los deberes son de los políticos, es decir, ustedes tienen la obligación de dar una respuesta a esto. Porque la democracia es iterativa, es hoy hay este problema y hay que arreglarlo, y parecía que esto estaba superado, pero vuelve. Y me he equivocado aquí, pero lo corrijo. Es decir,
Yo creo que al final es como eso de invita a ser como mayor de edad todos. Los ciudadanos tienen derecho a quejarse cuantas veces quieran, asumido que eso es lo que se ha pedido, pero siempre sabiendo que al final si hay una crisis de representación o de resultados es porque la clase política no está haciendo bien su trabajo. Por ejemplo, cuando se dice, los políticos cobran mucho, uno diría, hombre, para la responsabilidad que tienen, no. El problema no es que cobren mucho, poco, es que la gente está disconforme. Si se ganara cada político 1 millón de euros cada mes y estuviéramos todos montados en el euro, pues nos daría igual como si se cobraran 5 millones al mes. El problema es de resultados. Entonces, yo creo que hay como un poco esa idea. Sobre Ayuso y los valores materiales o postmateriales, voy a intentar vincular las dos ideas. Vamos a ver, creo que en España, y lo venía pensando hace días, algo que impide que, por ejemplo, se extiendan partidos de extrema derecha o de extrema izquierda o populistas o ultraderechas o llámale X, es la política estanca de rojos y azules. Esto que es tan engorroso impide que un partido de extrema derecha, a veces dice, no, es que los jóvenes están más proclives a votar a la extrema derecha, todos van a ser votantes de extrema derecha. Y yo digo, eso no es verdad. Un votante, vamos a partir en dos, que esté aquí, por muy desafecto que esté con el sistema, antes se queda en su casa y lo vota a la extrema derecha. Pues lo mismo un votante que esté aquí, antes se queda en su casa que ir a votar a un votante de extrema izquierda, o populista, o X. Entonces yo creo que, ¿por qué digo esto? Porque pienso que sí hay algo que aglutina a un lado y a otro. Creo que hay momentos en que el trabajo se pone por encima del resto de elementos. Yo creo que las elecciones de Madrid denotaron eso, porque la izquierda hizo una campaña muy postmaterial, que decíamos, un fascismo que va llegando, y la derecha, o Ayuso, hizo una campaña muy de el bolsillo. Te abro tu comercio, te abro tu establecimiento, te abro tu X para que tú puedas ir a trabajar. Pues claro, en ese contexto, al final el trabajo es algo como muy transversal. Y yo sí creo, eso que lo decía por lo que comentaba el compañero, que tal vez hay sistemas donde la persona que es de derechas, si está desafecta, o si es de izquierdas, en ese caso, ¿no? Los feminismos, tal, lo del trabajo, a lo mejor raramente irá a votar a los del otro lado, por eso os decía los compartimentos estancos. Pero sí que es cierto que en contextos de gran excepcionalidad, como ha sido la pandemia, si Ayuso ha pegado ese crecimiento, es porque ha pegado un votante muy amplio. Claro que sí, o sea, es que si no, no habría ganado en municipios donde ganaba la izquierda. Es que se ha teñido el mapa de azul, ¿no? Fíjate. Entonces, ahí sí hubo un contexto de excepcionalidad. Si esto se puede sostener a largo plazo, como sé que está pasando en el Reino Unido, como que se percibe que la izquierda está en cosas de pijos, ¿no? La derecha está por el trabajo y el bolsillo, y la izquierda está en cosas de pijos, por así llamarlo. Cosas de gente que le llega para pagar la factura de la luz. A partir de ahí, los derechos para arriba. Bueno, voy a hacer un poco de pedagogía con todo esto. Creo que a veces no somos conscientes hasta qué punto los derechos son tangibles. Es decir, hay un poco un discurso dentro de la propia izquierda, lo conocéis, que te dice esto, ¿no? La izquierda se ha centrado mucho en el votante nicho, en el votante LGTBI, en el votante feminista, en el votante inmigrante. La izquierda ha ido por nichos. Y te vienen a decir, dentro de la propia izquierda, que esto prácticamente es filosofía, es filosofía hablar del feminismo. Esto, Simone de Beauvoir, los derechos LGTBI, esto debe ser muy filosófico. Yo lo que quiero es el bolsillo. Y yo te digo, y lo siento, si te puede pegar un puñetazo por tu condición sexual, igual tan filosofía no es. Entonces, creo que a veces van colando discursos, hablamos del malestar, que es del tipo, pues los derechos son filosofía y antes está el trabajo. Pero si yo te digo que tu capacidad, tu empleabilidad o tu desarrollo como mujer, que es el feminismo, tiene una consecuencia tangible, que es techos de cristal, suelos de barro, más precariedad, etcétera, pues ahí ves tú que el feminismo no es filosofía, el feminismo es tangible. Lo mismo con el tema LGTBI, ¿no? Si te pueden pegar un puñetazo por su condición sexual o darte una paliza, pues chico, mucha filosofía no es, que hay más material que la vida. Es decir, que a veces creemos que igual hago como el discurso kantiano, ¿no? Lo que yo creo que debería ser. No deberíamos pensar que los derechos van después del bolsillo, porque si tú por ser mujer vas a estar lastrada económicamente o por ser una persona LGTBI tienes miedo a que te agredan físicamente, filosofía no es la pura vida.
pero sé que esto hay un gran debate dentro de la izquierda, ¿no? Si la izquierda se ha centrado en cosas muy nicho y tal. Pero, ¿sabes? Yo siempre digo, es que nadie tiene un amigo mujer, hermana, madre, es que nadie tiene un amigo LGTBI, compañero de clase, vecino, compañero de trabajo, compañera del instituto. No es cierto que la sociedad esté atomizada, yo también lucho por causas que no son las mías. Es decir, no, yo puedo tener mi condición, pero lucharé y defenderé la condición que tenga otra persona, sí creo en los derechos humanos y en la conciencia cívica de que todos deberíamos tener los mismos derechos y para mí tiene una dimensión material. Pero sí que creo que la izquierda tiene un debate con todo esto. Están, pues se llaman los rojipardos, que hablan del trabajo, luego los posmos, que hablan de los derechos, son compartimentos estancos, no se tocan. Yo creo que las cosas, afortunadamente, todos conocemos a personas que nos vinculan a su lucha y a la vez los derechos tienen una traslación física. Pero sí que creo que en momentos de excepcionalidad, y para mí es la batalla del siglo XXI, la derecha en España cada vez es más liberal. Pero liberal del tipo, si usted está precario, es que usted no ha hecho suficiente para no estarlo, ¿vale? Y entonces, es el discurso del penúltimo contra el último de la sociedad es, pues da las gracias que te cobras un sueldo de 600 euros trabajando de sol a sol, porque hay gente que no se cobra nada. Es más, hay gente que vive de asistencialismo. Entonces, estás echando a pelear al que tiene un poquito con el que no tiene nada. Pero esto cala, ¿eh? Vamos, y cala. En Estados Unidos está demostrado que la afiliación sindical no se produce en aquellas fábricas donde hay mucha rotación y entran muchas personas inmigradas. ¿Por qué? Porque los que ya están en la fábrica piensan, yo voy a sindicar para darle derechos a este. Es que claro que cala el discurso del último contra el último, es que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? De cómo funcionan estos mecanismos. Y esto es lo que piensa la gente, que vamos a ver, si tú tienes muy poquito y el que viene no tiene nada, nosotros no tenéis el problema entre vosotros, lo tenéis con el que lo tiene todo. Entonces, la derecha cada vez es más liberal, apela más al tema del trabajo, la izquierda está en estos debates, que a veces yo creo que ni siquiera es de renunciar a unos debates, es de saber cuándo tocar unos debates. Por ejemplo, estamos en crisis. Que la izquierda se esté peleando por la ley del cannabis toca ahora, claro que se puede hacer todo a la vez, ¿eh? Tenemos muchas neuronas para hacerlo todo a la vez. Pero a lo mejor en términos de marketing deberías explicarle más a la gente lo que estás haciendo por su puesto de trabajo. No es que lo otro vaya después, que tú tienes que entender en qué momento estás en cada momento. Y lo que decía, yo creo que en España puede haber contextos de super excepcionalidad donde el votante de izquierda se vaya ya, pero creo que dentro de la propia izquierda ya hay la lucha entre los rojipardos, los posmos, o no sé si van así, pero es un poco el tema, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, creo, y de verdad lo creo, que ahora el tema es el trabajo y la izquierda y la derecha deben proporcionar una alternativa, pero los derechos no van después, van en paralelo, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Me han pedido una brevísima pregunta, porque me has dicho que es brevísimo, ¿no? Genial. Ahí Estefanía va a contestar, luego va a hacer una pequeña conclusión de por qué la gente debería regalar este libro en Navidad. Que me vote. Correcto. Minuto de oro. Un minuto de oro, le vais a dar un aplauso salvajísimo, ¿vale? Como si hubiera sido lo mejor que va a pasar en la vida. El aplauso es mío, pero si la gente no se ha ido, igual es que les da vergüenza. Ahí hay como el miedo a ser señalados, claro, que la gente no se ha ido. Y luego nos vamos a hacer una foto de familia, lo digo porque eso es bonito. Claro, que está deseando fumar o lo que sea, que espere 30 segundos y no pasa nada. Es verdad, hay gente que fuma y está ya resistiendo. Muchas gracias. Es súper breve la pregunta, es sobre política catalana. Quería saber dónde ves tú el conflicto territorial dentro de 10 años. Hay quien dice que Esquerra tiene casi tanto interés como el PSOE porque salga algo de la mesa de negociación, pero también es cierto que Esquerra es un partido que crece en el conflicto, ¿no? Entonces, ¿tú ves en 10 años un agravamiento del conflicto porque el próximo ciclo político sea de derechas o ves fatiga soberanista y que con una reformita del estatuto el problema se mide? Es genial, porque no hemos hablado del procés, que en verdad es mi gran tema. No sé si lo sabéis, pero yo aterricé en la política española y era como mi gran tema, especialista del procés. Entonces, luego ya aprendí otras cosas. Pero vamos a ver, yo creo que hay varios elementos. Uno, al votante independiente le ha pasado como al resto de ciudadanos. La gente en Cataluña ya no cree que la independencia vaya a ser ya mañana. No, pero es que lo creyeron, de verdad. O sea, yo tengo amigos que en el año 17, pero es que a veces parece que estamos hablando de gente que parece que vive en Marte. No, personas con sus buenos trabajos, sus buenos estudios, sus familias,
Es decir, gente establishment, por así decir, creía que la independencia iba a ser de verdad, que eso iba en serio. Entonces yo creo que, uno, hay un desencanto, obviamente. También creo que es cierto, es decir, si gobierna la derecha, eso se va a acentuar, porque, pues, ya lo siento chicos, pero el PP no va a sacar 200 escaños, entonces es probable que gobierne con Vox. Entonces ahí va a haber un agravamiento del conflicto territorial. O sea, lo siento porque sé que hay gente del PP que cree que puede sacar mayoría absoluta. No. Vox está ahí muy sólido en los apoyos que registra en las encuestas. Entonces, y el propio PP lo cree, que puede gobernar en solitario, pero yo creo que van a gobernar con Vox o apoyos de Vox. Entonces va a haber un agravamiento del conflicto. También porque en Cataluña, y siento decirlo, hay gente que está deseando que eso pase. Hay un sector Junts, un sector CUP, que yo creo que prácticamente, al final, ¿en qué se basa el discurso de Esquerra? En que gobierna el PSOE. Es decir, un entendimiento, porque el PSOE es el que está al otro lado. En el momento que al otro lado haya otro, Esquerra, ¿cómo va a mantener su idea de la negociación, el pactismo, el bilateralismo, si enfrente está Vox? No va a poder sostener ni Esquerra, ni Junts, ni la CUP, ni los comunes prácticamente, ¿no? Por decir una fuerza así que no es independentista 100%. Entonces yo creo que hay un eso. Luego también hay un tema, y esto ya cierro con esto, que es una hipótesis que yo lanzo en mi libro, que es, yo sí creo que hay un votante independentista socializado como tal, que se puede activar en cualquier momento. Hay que asumir que hay una generación joven, así como vosotros, que solo ha vivido en procés. Pues yo me acuerdo de la Cataluña autonómica, del Estatut, ¿no? Hay gente que nació y ya había conflicto independentista. O se socializó políticamente y solo recuerdan lo que allí se construye como el imaginario del 155, que lo equivale a la represión, etc. O el 1 de octubre, que también lo equivale a la represión, etc. ¿no? Un poco. O el lacito amarillo. Yo siempre digo, al final los indultos lo que han hecho es que muchos lacitos amarillos desaparezcan. A veces eso, creo que en Madrid no se es consciente, pero eso está en la psique de la gente. Y de verdad, el lacito amarillo no lo lleva el antisistema del barrio, es que lo lleva la clase media, ¿me explico? Es decir, un poco para que seamos conscientes de dónde estamos. Yo intento hablar siempre a partir de bastante honestidad de las cosas. Yo sé cómo se pintan las cosas y os digo cómo son las cosas. Entonces, no lo lleva el antisistema del barrio, lo lleva la clase media, las abuelas, los niños, los padres, ¿vale? Entonces, este es el tema. Entonces, yo sí creo que hay una generación socializada bajo el marco del proceso. Entonces, eso es susceptible de activarse, porque no han vivido la Cataluña autonomista. Igual la van a vivir ahora con Esquerra, o lo más parecido a lo que puede ser la Cataluña autonomista con Esquerra, ¿no? Pero los presos, todo lo como se ha nutrido ese relato allí, pues hay gente que, es como si os digo, pues decía antes, oye, que hay gente que no ha vivido la democracia, y tú dices, la democracia existió siempre. Pues hay gente que dice, una Cataluña autonómica, pero no, hombre, no, siempre se ha querido ser independente, ¿no? Es personas como vosotros. Yo creo que ese es un poco el tema, que eso sí se puede activar en cualquier momento. Es decir, que ahí hay un cóctel, el conflicto territorial no está resuelto. Y más diré, mientras Puigdemont y otra gente estén por ahí, no, porque antes de ayer lo detienen, ya estamos hablando otra vez de Puigdemont, ¿no? Es como la activación constante de ese recuerdo, de que eso está ahí. Eso creo que ahora está dormido, que las penas de prisión pues han disuadido de más acciones unilaterales, pero creo que, aunque hay un malestar dentro del propio votante independentista, que no os penséis que es en plan, allí, hoy, tan malo es España como el gobierno, que les parece un chichinabo y lo llaman, le dicen el gobierno de Vichy, lo llaman como si fuera el gobierno de la ocupación. Hay gente que piensa así, y son como vosotros, que no son muy raros. O sea, que es como la clase media, o la clase media precarizada. Muy bien, pues son menos 20, yo creo que podemos ir cerrando. Te voy a pedir que te quites el gorrito de politóloga y con el de periodista me des hay que vender libros. Un titular. Quería hacerte Ferreras hoy. Bueno, Ferreras hace ya 3 años que me había cortado, ¿eh? Para darle paso a Revilla. No, porque es como con estos rollos que os pego aquí, no. Vamos a ver. Yo creo que el berrinche político, y me lo dijo un amigo mío y pensé, pues tiene razón, es un buen manual para entender cómo funciona hoy la política en España. Y desde un punto de vista muy personal, que es lo que yo he vivido, porque al final cada capítulo arranca con una anécdota de algo que a mí me ha pasado. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo. Un día coincidí con Cayetana Álvarez de Toledo en Onda Cero y yo le pregunté
si... Es que esta anécdota está muy chula. Yo le pregunté que si no creía ella pues que el PP cada vez era más centralista y menos comprensivo con la pluralidad de España. Y ella me dijo, ¿usted cree que Aznar era comprensivo con la pluralidad de España? Y yo le dije, hombre, pues sí, fíjate, pactaba con Convergencia y el PNV. Claro, esto le dio a ella un vuelco de guión, porque ya se esperaba que dijera el mantra imperante, no, Aznar era súper incomprensivo con la pluralidad de España. Y yo le dije, bueno, visto lo que ha venido después, pues la verdad que Aznar era bastante comprensivo con la pluralidad de España, porque entendía que siempre se articuló a través de una especie de entente que luego se rompió con el cruces con los partidos periféricos. Entonces, yo creo que el libro tiene el encanto de cosas que me han pasado de verdad y me han suscitado reflexiones, y explica muy bien dónde estamos ahora. Porque yo os digo, yo he coincidido con muchos periodistas en el Congreso, que, ole, ellos se han socializado la transición, eso yo no lo he vivido, o en el bipartidismo de 40 años. Personas que se hayan socializado, vivido y entendido y analizado y explicado las lógicas de lo de ahora y de lo que vendrá, pues lo siento, muy pocos libros he visto el mío. Es decir, al final es como ciencia política aplicada, que es lo que yo intento hacer. Sé que hay politólogos, sé que hay periodistas, yo intento vivir cosas, entender las cosas que pasan y darles un tamiz pedagógico que se entiendan, porque siempre tengo un afán constructivo y no me siento muy alejada de lo que sienten muchos votantes de muchos partidos muy distintos. Al final, para mí, la democracia es el mejor sistema que hemos inventado. Entonces tenemos que cuidarlo y ponerlo en valor y entender por dónde pierde aguas. Pero yo creo que el tema es ese. Pues es un libro personal, creo que es bastante genuino. No se ha teorizado sobre este periodo de ruptura, que yo creo que es lo que va a explicar el futuro, ¿no? Pues estamos siempre... Yo viví la transición, yo sé lo que vino después y tal. Pues este libro explica lo que ha pasado en estos años, llámalo segunda transición, llámalo X, y lo que va a venir en adelante y cómo podemos arreglarlo para combatir algo que sí me preocupa, es la polarización, porque yo no quiero a los ciudadanos de mi país a hostias. Yo quiero que la gente se entienda y dialogue. Y a veces pues estamos en tesituras que parece que los siguientes echamos a pelear. Fantástico. Muchísimas gracias a todas por venir, al equipo del Bastardo Hostel, a nuestra fotógrafa Lorena, que la habéis visto por ahí revoloteando, lo cual me lleva a, si no os importa, acercaros un poquito, que nos vamos a hacer una foto de familia. Déjame decir, gracias por aguantar, que yo me conozco y a veces soy muy intensa, entonces gracias por aguantar, si lo habéis hecho por respeto o por vocación, gracias por aguantar, o por amistad, gracias por aguantar. En Visas Politics no solemos hacer presentaciones de libros, la verdad, porque... Y ya no vamos a hacer más. Porque nadie quiere hablar de su libro, pero Estefanía no solo es compañera de Visas Politics, sino que es una gran comunicadora y sabemos que le vamos a pasar bien. Así que muchísimas gracias y acercaros por aquí si podéis, por favor. Tú manda, Lorenzo. Sí, una pregunta. Una con y una sin mascarilla, ¿vale? O en las casas se enfadan. Colocar un poquito. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.